Continuamos, amigos, de más de cómo vamos a través de la señal de eutv.net. Ya habíamos dejado en esta conversación con Ismael García, por cierto, les recuerdo su Twitter también, @IsmaelProgreso. Habíamos dejado una pregunta en el aire, y es que ante toda esta situación económica, social, de malestar, etcétera, que se está viendo en Venezuela, si no ha sido demasiado tímida la actitud asumida por la oposición venezolana, si no hubiera sido este el momento de, no sé, dar un paso adelante para provocar algunos cambios de manera más contundente y, no sé, pues exigir algo mucho más concreto para cambiar el rumbo del país en este momento y no mantenerse como se han mantenido un poco a la sombra de la espera de que los acontecimientos vayan suscitándose por sí solos. Bueno, mira, la Mesa de la Unidad ha hecho convocatorias a grandes movilizaciones que se han dado. A mí me tocó coordinar en nombre de la Mesa la movilización y la concentración tal vez más grande que se hizo en Petare hace más o menos unos 30 días y luego de eso hemos acompañado todas las actividades. Ahora, esta es una lucha que ha sido fundamentalmente del movimiento estudiantil y la idea es que ellos han tenido el mayor protagonismo, es acompañarlo. Por ejemplo, el diputado Miguel Pizarro ha tenido una tarea titánica junto con la gente de otros organismos que ya están constituidos, la diputada Elsa Solórzano y el movimiento de abogados que siempre ha funcionado. Ahora me acuerdo. ¿El Foro Penal? El Foro Penal, okay, en el tema de buscar de día, de noche, lograr que sean puestos en libertad estos jóvenes. Y por supuesto, creo que el gobierno ha hecho también un gran esfuerzo, no solamente por hacer las cosas malas, o creo que no hacen ningún esfuerzo porque ellos son muy ineptos, muy incapaces, sino que ellos se han dedicado, y ahí sí han hecho un gran esfuerzo en tratar de dividir a la Mesa de la Unidad. Lo han hecho en las campañas electorales comprando tarjetas, haciendo cosas, generando intrigas, y además parte del diálogo es que el gobierno tiene que ser más respetuoso con quienes formamos parte de la alternativa frente a ellos, porque a veces es necesario que se establezcan mecanismos de comunicación. Por ejemplo, para soltar un preso, ¿cómo se hace? Tienes que hablar con alguien del gobierno allí en la instancia en la que ese preso está, o queremos que todos los presos estén presos. Yo creo que una de las cosas para el diálogo es que todos los presos, Simonovi, Leopoldo López, todos los que están exiliados, vuelvan al país y en las condiciones, digamos, en que el gobierno no las imponga. Y haya habido de parte del gobierno, cuando ocurre una cosa de esa, entonces Nicolás Maduro o Elías Agua o el vicepresidente, mira, por allí tú sabes que hablamos con fulano, han dicho que hablaron con Ledesma para decirle a Ledesma que lo están buscando porque lo van a matar. Eso es un gobierno que trata de meterse en los problemas de la Mesa de la Unidad y de la oposición para tratar de descalificarlo pero de ante facto los la grupos. Mesa de la Unidad no está dividida entre aquellos que plantean una cosa que se llama la salida y el resto de la Mesa de la Unidad. Unos acusan a otros. Hay posiciones. La mesa es plural. Y creo que efectivamente en las últimas horas ha habido como una mayor recomposición de todo lo que es la Mesa de la Unidad. Ramón Guillermo ha dicho unas cosas en nombre de todo, que para el tema del diálogo también sería bueno que se incorpore el Vaticano. Todos nosotros, además de esto que yo he planteado aquí, lo compartimos. Todo o sea, el mundo, que de alguna manera ha habido acercamientos entre ambos sectores nadie de la está mesa. en desacuerdo con el diálogo. El tema es las condiciones de cómo lo hacemos, que el gobierno dé muestras serias de querer hacerlo. Pero por supuesto que la mesa es plural, es diversa, y hay distintas formas de pensar. Pero plural no quiere decir desarticulada. Yo creo que en algún momento tuvimos una situación muy difícil que creo que se ha superado bastante y se tiene que superar porque el gobierno tiene mucho interés en que la mesa no exista. Y hay sectores, gracias a Dios, son minoritarios, ultra radicales, los del gobierno que son violentos y matan gente y salen a acompañar al gobierno, y en la Mesa de la Unidad o en la Unidad Democrática o en la oposición al gobierno también hay sectores muy radicales que plantean cosas, bueno, que no tienen, digamos, el consenso de la mayoría, pero son respetadas y hay que escucharlo. Pero creo que el camino que nosotros tenemos que plantearnos tiene que ser en el marco de la Constitución, no puede ser al margen de la Constitución. Claro. Y en ese sentido creo que en estas últimas horas, en estos últimos acontecimientos que han ocurrido, hay como que hay una recomposición de una mayor coherencia de parte de la Unidad Democrática para enfrentar toda esta situación. Eso negarlo además me parece a mí que es serio. ¿Y no hay una recomposición también del propio gobierno? Digamos, ese darle tiempo también, el gobierno no está recomponiendo su propia fuerza. Mira, y pudiera más bien salir más fortalecido de esta situación. Yo creo que el gobierno tiene cosas que no son posibles recomponerlas, porque el interés de nosotros todos
es producir un gran cambio en la sociedad democrática venezolana y que la Constitución sea la que prevalezca. El gobierno tiene un presidente y un copresidente, que es Diosdado Cabello. Uno a veces siente que, no sé si es que hacen uno el papel del muchacho bueno y el policía bueno y el policía malo, pero uno siente que Diosdado Cabello, cada vez que Nicolás plantea algo que pudiera ser viable para que exista algún respiro, Diosdado le entra patada. Esa actitud de Diosdado en todos los momentos que hemos vivido, pero particularmente en el caso de María Corina, es una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? Si él consultó eso, bueno, entonces tanto él como Nicolás son responsables de todo lo que está pasando. Pero la gran pregunta es quién está mandando en Venezuela. Los dos son responsables de lo que está pasando, pero siento que esa competencia que hay allí, porque pareciera que para Diosdado Cabello el tiempo conspira, que la estabilidad de ese gobierno le afecta a su futuro político, porque a lo mejor él quiere ser presidente del país, y yo creo que por el camino que van ni Nicolás terminarán siéndolo. Ahora, lo digo también en el marco de la Constitución, claro. Porque en el momento que ocurran unas elecciones en este país, este país, por supuesto que va a reaccionar como ya reaccionó y va a haber un cambio en la sociedad. ¿Quién está mandando en este momento en Venezuela? ¿Es Nicolás Maduro? ¿Es Diosdado Cabello? ¿Es Rafael Ramírez? ¿Es el general Rodríguez Torres en el área de lo social? ¿Son los colectivos armados que tienen... ¿Los cubanos? ¿O son los cubanos? ¿O que pareciera que tienen mejores armas que la propia Fuerza Armada Nacional? ¿Quién tiene el control de la gobernabilidad en Venezuela? Como lo he dicho en otras oportunidades, lo que gobiernan son mafias. Mafias que se han enquistado en el gobierno, mafias que se han hecho supermillonarios, que nosotros hemos llevado denuncias gravísimas, por ejemplo, lo que denunció una vez Maclet, de cómo factores supuestamente él financiaban, y nosotros presentamos documentos, presentamos videos a la Fiscalía, hasta ahora estamos esperando que se nos dé respuesta. Mafias, por ejemplo, que se enquistaron y que fueron denunciadas por Mario Silva en el CENIAT y en las instancias económicas del gobierno, y que allí hubo una denuncia del propio presidente del Banco Central de Venezuela, del propio ministro Giordani, cuando jefiaba toda la economía del país, dijo en la asamblea que más de 20.000 millones de dólares habían desaparecido. Bueno, ¿y quiénes manejan el CENIAC? ¿Quiénes manejan Cadivi? Son ellos mismos. Eso es mentira. Ahora, uno para conseguir $2.000 para viajar, en el caso mío que soy diputado, en una oportunidad que los obtuve, eso costó Dios y su ayuda, y para cualquier ciudadano venezolano. Entonces, cómo ese dineral que se han llevado y cómo han destruido el aparato productivo, entonces porque son mafias que se han enriquecido, gente que vivía en sectores muy humildes de Venezuela, en Caracas, en el Valle, en sectores pobres, y hoy son los grandes oligarcas. Oligarquía sí hay en Venezuela, hay una nueva oligarquía roja que se ha enriquecido de la manera más obscena y desproporcionada. Eso es lo que gobierna aquí en este país. Ahora, ya para finalizar, más del 50%, según las últimas encuestas que se dieron a conocer todas este fin de semana, quiere un cambio de gobierno de manera constitucional. ¿Cómo dan el camino, cómo dan el paso para llegar a ese punto? ¿Cuál es el camino? Bueno, la Constitución establece muchos mecanismos y muchas vías para eso. ¿Pero está interesada la oposición de responder a esa inquietud colectiva? La oposición está trabajando en el camino democrático para que se produzca un gran cambio en la sociedad democrática, en la sociedad venezolana, y que sea así como la sociedad es democrática, tener en algún momento un gobierno democrático que responda a esas expectativas. Solicitarle la renuncia, por ejemplo, a Maduro es una vía democrática. La renuncia está allí contemplada en la Constitución. ¿Ustedes creen que es un camino en este momento decirle Maduro, renuncia? Porque el país no lo está pudiendo controlar. No sé. Fíjate, si el gobierno, suponte tú, el Vaticano se incorpora, se facilita el diálogo por la vía del Vaticano, UNASUR, se plantea una serie de cosas como las que yo he dicho aquí en este programa, que son fundamentales para que ese diálogo se dé. Y el gobierno no responde a esas expectativas, pero además se siente y dialoga, y lo que hace es ganar tiempo, y no resuelve, ni atiende, ni resuelve ninguno de esos problemas. Si además de eso se agrava una crisis económica que en el país no es que uno sea un profeta del desastre, sino que está allí porque ya hubo una devaluación del dólar que produjo
723% de devaluación del salario mínimo. Si esas cosas avanzan, el gobierno entonces tendrá que buscar alguna salida y el país buscará una salida, quiera o no, haga el gobierno lo que haga, amenace como amenace, porque bueno, se quedará solo el rumbo de lo que establece la Constitución en esos caminos que están allí planteados. Lo otro es el referéndum revocatorio. Yo de verdad no creo en eso. El gobierno ha dicho que hasta fotografías van a tomar a los que vayan a participar en eso. Yo creo que eso no es un camino que que servirá para una salida seria en el país, pero está en la Constitución, sí, y están todas las demás cosas que tú has señalado, y bueno, están las elecciones que están pendientes por hacerse en Venezuela, pero la situación del país yo la veo muy grave, de tal manera que si el gobierno no atiende al diálogo bajo esas premisas que yo te he planteado aquí, ellos serán responsables de lo que en el país puede ocurrir, pero siempre van a haber salidas, porque los pueblos siempre se dan sus propias salidas, se dan sus propios liderazgos, sus propias soluciones, emergen, producen cambios, y así el gobierno haga lo que haga, siga matando gente, siga amenazando, chantajeando, allanando inmunidades parlamentarias, persiguiendo, haciendo lo que haga. En Venezuela va a haber un cambio y eso tarde o temprano ocurrirá en el marco de la Constitución. Por ahora, nosotros apostamos entonces a que ojalá ese diálogo se dé en los términos en que hemos planteado esta conversación en la mañana de hoy o en el mediodía de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Gracias por darnos estos minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más, ya en la parte final de cómo vamos. Sí, señor, la última recta. Ya venimos.